Por si todavía no te habías enterado, la Casa Búho está de regreso. Y sí, sé lo que muchos están pensando. Después de Viendo y Soñando, parecía que finalmente habíamos llegado al final de la historia de Luz, Eda, King y todos los demás. Pero ahora tenemos una nueva novela gráfica llamada El Rey Longevo, y parece que esta historia podría mostrarnos un lado de las Islas Sirvientes que no habíamos visto antes. Lo interesante es que esta nueva historia parece estar pensada para un público un poco mayor. Y antes de que alguien piense que esto significa que La Casa Búho se va a convertir de repente en una serie para adultos, no parece ser exactamente eso. Más bien, se trata de una oportunidad para hablar de temas que quizás no podían explorarse completamente cuando la serie estaba en Disney Channel. Porque seamos honestos, La Casa Búho siempre fue mucho más profunda de lo que parecía. La serie hablaba de trauma, pérdida, discriminación, identidad y relaciones, pero muchas veces tenía que hacerlo dentro de ciertas limitaciones. Ahora, con las novelas gráficas, existe la posibilidad de que los personajes puedan crecer junto con el público que los ha seguido durante todos estos años. Y la nueva historia comienza aproximadamente 2 años después de los acontecimientos de Viendo y Soñando, aunque el epílogo de la serie ocurre en otro momento. Esta vez, la historia parece centrarse principalmente en King, pero no creo que debamos quedarnos demasiado tiempo hablando solamente de él, porque lo realmente interesante es el problema que desencadena toda esta aventura. King empieza a comprender que, como titán, probablemente va a vivir mucho más que sus amigos, y eso significa que, con el paso del tiempo, tendrá que enfrentarse a una realidad bastante triste. Las personas que ama no estarán para siempre. Es una idea bastante fuerte para un personaje como King, especialmente porque durante toda la serie lo hemos visto buscando una familia y tratando de descubrir quién es realmente. Y ahora que finalmente tiene una familia, aparece un nuevo miedo: perderla. Por eso intenta utilizar uno de los dispositivos del coleccionista para borrar sus recuerdos dolorosos. El problema es que, como suele ocurrir en las Islas Sirvientes, nada sale según lo planeado y termina afectando los recuerdos de Luz, así que ahora tienen que encontrar una manera de recuperarlos. Y aunque esto es importante para la historia, creo que lo más interesante es lo que representa. Porque esta nueva aventura parece estar utilizando el problema de los recuerdos para hablar de algo mucho más universal. ¿Qué estarías dispuesto a olvidar para dejar de sentir dolor? ¿Y qué pasa si al borrar las cosas malas, también terminas perdiendo las cosas buenas? Ese podría ser uno de los temas más interesantes de esta historia. Pero mientras tenemos este conflicto con los recuerdos de Luz, la nueva portada también nos muestra algo que ha provocado muchas preguntas. King está viajando hacia la rodilla, y aquí es donde la historia comienza a ponerse todavía más misteriosa. La rodilla es un lugar que tiene una conexión importante con los titanes y con el pasado de las Islas Sirvientes. Así que, ver a King dirigiéndose precisamente hacia allí probablemente no sea una coincidencia. La pregunta es, ¿qué está buscando? ¿Podría tener relación con los recuerdos de Luz? Tal vez necesitan algún tipo de magia o ingrediente que solamente pueden encontrar allí. Pero también existe la posibilidad de que King esté intentando descubrir algo sobre sí mismo y sobre sus propios poderes como titán. Y eso sería bastante interesante, porque aunque ya sabemos que King tiene habilidades especiales, todavía conocemos muy poco sobre lo que realmente significa ser un titán. Pero, sinceramente, hay otra cosa en la portada que me llama incluso más la atención. Eda está herida, y no parece que se haya dado un pequeño golpe. Está usando muletas y tiene una pierna escayolada. Ahora, si conocemos a Eda, sabemos que probablemente no fue simplemente porque se cayó por las escaleras. Así que aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué ocurrió? ¿Fue un accidente? ¿Se enfrentó a alguna criatura? ¿O alguien consiguió hacerle daño? Todavía no tenemos una respuesta definitiva, pero esto podría ser una pista importante sobre el tono de la historia. Porque Eda siempre ha sido una de las personas más poderosas del grupo. Es la persona que normalmente aparece cuando las cosas se complican y dice algo como: tranquilos, yo me encargo. Pero si Eda está fuera de combate, aunque sea temporalmente, las cosas podrían cambiar bastante. Y eso podría obligar a los personajes más jóvenes a enfrentarse solos a una situación que normalmente habría resuelto Eda. Además, todavía no sabemos si esta aventura tendrá un villano principal. Podría ser una nueva criatura, alguien relacionado con el pasado de los titanes, o incluso algo completamente inesperado. Y personalmente, creo que eso es lo emocionante. Después de haber derrotado a Velos, sería bastante fácil intentar crear otro villano todavía más poderoso. Pero la Casa Búho no necesariamente necesita eso. La historia podría ser mucho más interesante si el conflicto viene de los propios personajes y de las decisiones que toman. Y eso nos lleva precisamente al tema de por qué esta nueva historia podría estar dirigida a un público mayor. Porque quizás el objetivo no sea hacer que la Casa Búho sea más violenta o más oscura. Quizás el objetivo sea permitir que los personajes enfrenten problemas más reales. Y uno de los ejemplos más claros de esto podría ser precisamente la relación entre Luz y Amity. La relación entre Luz y Amity fue una de las partes más importantes de la Casa Búho, y creo que todos podemos estar de acuerdo en que fue bastante especial ver cómo evolucionó. Al principio, Amity era prácticamente una enemiga de Luz, las dos no se llevaban bien, y estaban constantemente chocando, pero poco a poco comenzaron a conocerse de verdad. Amity empezó a cambiar, Luz encontró a alguien que realmente la entendía, y con el tiempo, su relación terminó convirtiéndose en una historia de amor. Y esto fue bastante importante porque la Casa Búho se atrevió a mostrar una relación lésbica como una parte central de la historia. No era simplemente algo mencionado una vez. Luz y Amity realmente tuvieron una relación que evolucionó a lo largo de la serie.
Y ahora que las dos han crecido, una historia dirigida a un público mayor podría permitir explorar algo que la serie original no tuvo demasiado tiempo para desarrollar. Porque una relación no termina simplemente cuando dos personajes finalmente se dan un beso. En realidad, ahí es cuando comienza la parte complicada. ¿Cómo cambia su relación cuando crecen? ¿Cómo enfrentan problemas juntas? ¿Qué pasa cuando sus vidas empiezan a tomar caminos diferentes? Porque si lo pensamos bien, el mundo de la Casa Búho todavía tiene muchísimas historias que contar. No necesitamos necesariamente otro villano que quiera destruir las Islas Sirvientes. Podemos explorar a los personajes, podemos descubrir más sobre los titanes, podemos conocer nuevas partes de las islas, podemos ver cómo Luz y Amity continúan creciendo juntas, podemos descubrir qué ocurre con Hunter después de todo lo que vivió, y, por supuesto, podemos seguir explorando la historia de King. Pero creo que lo más importante es que estas nuevas historias tienen la oportunidad de crecer junto con los fans, porque muchos de nosotros conocimos la Casa Búho cuando éramos más jóvenes, y ahora somos mayores, entendemos mejor ciertos temas, vemos las relaciones de una manera diferente, y quizás ahora podemos apreciar historias que antes no habríamos entendido de la misma forma, así que ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que estas nuevas historias deberían ser más maduras? ¿Te gustaría ver a Luz y Amity enfrentarse a problemas más reales en su relación? ¿Y qué crees que está buscando King en la rodilla? Déjamelo en los comentarios, porque después de todo lo que hemos vivido en las Islas Sirvientes, quizás la historia de la Casa Búho todavía está muy lejos de terminar.